Amén. Bom dia Buen ao día auditório, al à auditorio, audiência. a la Senhor audiencia. Jesus, Señor estamos aqui para Jesús, mais uma palavra, estamos aquí mensagem para una palabra número más 9. del mensaje número 9, Como o título fala, que tiene preparando como o título material para Preparando los edificação. materiales para la edificación. Gostaria de ler para vocês Me gustaría a leer leitura da Bíblia. É um lectura versículo bíblica, só. É un fácil, fácil. versículo Está em solamente, Ageu. fácil. Está en Ageo. Vamos a Ageu Ageo. é antepenúltimo livro do Ageo es el Testamento, tá bom? O último antepenúltimo é libro Malaquias, del Viejo Testamento. El penúltimo último es é Malaquías, Zacarias e o último é... Zacarías, y Não, después, antepenúltimo no, é o Ageu. Chegamos y já. ahí está en el medio Ageo. Ageu, capítulo 1, Ageo capítulo versículo 1, 8. versículo 8. Diz assim, Dice, versículo 7, vai. Assim diz o versículo Senhor dos 7. Exércitos, Así ha dicho os Jehová de filhos los dos vossos pecados. ejércitos, meditad Subi sobre ao vuestros monte caminos, subid al Trazei monte y madeira traed e madera, edificai a casa. edificad a casa, Dela me y agradarei pondré en ella e serei mi voluntad, y glorificado, seré diz o glorificado, ha Senhor. dicho Oh, Jehová. Senhor Jesus, aqui tem Oh Señor várias Jesús, etapas aqui em um só aquí vemos versículo. varias etapas en un solo Subi ao versículo. monte. Aquí dice, subid al monte. O Precisamos sea, sair para a rua. necesitamos salir a las calles, a las calles, Rua. a las calles. Cadê os Amén. cepistas? ¿Dónde están los ciapistas, los Cadê cepevistas? os comportores? ¿Dónde están los colportores? Para a rua. A las calles. Amém. Subi ao monte e Amén. trazei a Id madeira. al monte y traed madera. Madeira é material para construção. Madera No es Antigo material para Testamento construcción. En el Antiguo construía Testamento se com madeira, construía né? con madera. E o fim Y de trazer material de el fin construção é de traer para material de edificar a construcción es casa para do la Senhor. edificación de la casa E del o Senhor Señor. disse, quando Y el fala da Señor dijo, edificação, o cuando Senhor habló diz, de la dela edificación, me el Señor, agradarei. el Señor Grande dice, de satisfação para o ella nosso Deus. me Ele agradaré. está Esta es aguardando una gran até o satisfacción dia para de nuestro hoje, Dios, lo como que Él tempo está de aguardando implementação hasta el fin de dessa hoy, edificação. Irmão Pedro la disse para a gente quando finalización de esta terminar edificación. a El hermano edificação, Pedro nos dijo que então cuando virá a termine la palavra edificación, Shalom. entonces vendrá la palabra Aleluia! Shalom. Porque Aleluya. serei Entonces, aquí glorificado, diz o Senhor. dice, y Então seré hoje o nosso glorificado, ha encargo dicho é Jehová. baseado nesse Entonces, versículo. hoy nuestro encargo está A basado en este primeira versículo. parte é La extremamente primera parte importante, que es é extremadamente subir ao monte e importante. trazer madeira. Subir al monte Hoje y ainda traer não se madera. fechou o ciclo. Hoy A aún porta no se para a cerró salvação el dos gentios ciclo, el ciclo. ainda La está puerta para la salvación aberta. de los gentiles Temos que aún está aproveitar abierta. isso. Tenemos que Porque chegar um aprovechar dia que esto, essa porta porque va a vai llegar el fechar. día que esta puerta se Amém? cerrará. Então, irmãos, Amén. vamos aproveitar Entonces, hermanos, ir para vamos as a ruas, aprovechar, contactar as ir a las pessoas. calles, Não contactar a las interessa qual a personas, condição dela, no importa né? cuál es su O condición, Senhor quer el Señor salvá-las. quiere Oh, Senhor salvarlas. Jesus. Oh Señor Usei Jesús, bastante. Posso orar por você? bastante, Esse é um ¿puedo orar por usted? milagre que o Senhor, Este es un ferramenta que traz milagro que el milagre Señor na nos vida dio, das una pessoas. herramienta que Deixe trae escapar. milagro a la vida de las Posso orar personas. por você? Deje escapar. ¿Puedo orar por usted? Ó Senhor Jesus. Oh Señor Então vamos lá. Jesús. Entonces, Capítulo 16 vamos. de Mateus fala En el da capítulo 16 edificação. de Mateo Aqui habla no de la 16 de edificación. Mateus, o Capítulo Senhor, 16, né, Mateo, el primeiramente, Señor ele pergunta primeramente aos discípulos, né? Él pregunta a Ele los levou discípulos. primeiramente os Él los llevó discípulos para primeramente Cesareia de
a Cesarea de Filipo. de Filipe Y Cesarea de Filipo está, do monte está a los naquele lugar a los pies del limpo, monte hermoso, cristalino, sem nenhuma en un contaminação lugar limpio, ambiental. cristalino, Ali sin tem ninguna água, contaminación porque ambiental. Allí hay agua. dizem que a fonte do Rio Jordão começa El ali. río Jordán Então, comienza allí. imagine esse lugar. Entonces, E o Senhor levou esses imagínense este discípulos lugar. para El este Señor lugar. les E o llevó a los Senhor nos discípulos a trouxe este aqui para lugar. nossa conferência Y el Señor nos com o trajo mesmo aquí en esta significado. conferencia Aqui, con el mismo nesses 9 significado. dias, Porque estamos na aquí, en Cesareia de estos Filipe. 9 días, estamos en Você não Cesarea de percebe Filipo. isso? ¿Ustedes no Aqui se dan cuenta está de esto? longe do mundo. Aquí Aqui estamos estamos lejos guardados. del mundo. Aqui Aquí estamos no somos meio dos guardados. irmãos. Nós Estamos en aqui medio de los hermanos. almoçamos com os irmãos, Y jantamos com os almorzamos con los irmãos, hermanos, cenamos con los café da hermanos. manhã ¿Qué com os más? irmãos. Vamos el Aleluia! desayuno con los Um hermanos. ambiente Aleluya. guardado, um ambiente Es un ambiente saudável. saludable, Amém? guardado. Para que o Amén. Senhor nos revelar. Para E eu que el com Señor nos certeza, revele. eu afirmo Yo con isso, seguridad, que yo esses dias afirmo até agora, o Senhor tem estos nos días hasta aquí, revelado. el Señor nos ha revelado. Tem nos Señor, dado decepção. O Senhor el tem Señor no revelado nos ha nesse ambiente decepcionado. próprio. Él Por nos isso, ha revelado en este precisamos orar ambiente pela propio. instância, Por eso ofertar pela necesitamos instância, orar por la que esse estancia, lugar único ofrendar para la que o estancia. Senhor nos Porque este deu lugar para a único que el revelação Señor da nos palavra dio es divina. la revelación Oh, de la Senhor palabra de Jesus. Dios. Então, Oh Senhor, Señor Jesús. naquela época o Entonces, Senhor já percebeu essa en esa necessidade, época el levou Señor os seus ya se dio discípulos cuenta para de esta Cesareia de necesidad Filipe y los e llevó a los discípulos perguntou-lhes: a Cesarea de Filipo y quem les diz o preguntó, povo ser o filho do homem? E eles ¿quién dicen responderam, los hombres que es el discípulos Hijo del Hombre? respondendo Y a ellos impressão respondieron, que eles discípulos receberam das pessoas respondieron, que eles contatam. da la impresión de lo Uns que ellos dizem recibieron João de las Batista, personas. outros Elias, Ah, unos e dicen Juan outros el Jeremias, Bautista, ou otros algum dos Elías, otros profetas. Jeremías, E aí o o alguno Senhor de los diz, profetas. mas vós, Y el Señor les voltando para dijo, eles, né? más Sim, mas vosotros, vós, ¿quién dices que soy continuou yo? ele, quem dizeis que eu Él sou? les dijo, y Puxa, uma vosotros, pergunta difícil, ¿quién né? decís? ¿Soy yo? Eu acho que muitos discípulos ali, Es una quando o Senhor pregunta voltou a difícil. pergunta para ¿Cómo? eles, estavam Creo ali que cuando el meio Señor meio le secos, né? dijo esta Na pregunta a estos garganta. Eles discípulos, estavam ellos ali, e estaban, agora? Como vou ¿será? ¿Y responder? ahora? Mas ¿Cómo voy a graças ao Senhor, o responder? Senhor salvou Pero gracias aquela al Señor, situação, né? el Respondendo Señor Simão salvó Pedro. Amém. esta Senhor situación Jesus. y Ele Simón Pedro representou, respondió. né, todos Él os representó discípulos ali a e todos los disse: discípulos Tu allí és o Cristo, y dijo, amén, y dijo, o tú eres Filho el do Deus Cristo, el vivo. Hijo del Dios Cristo viviente. é ungido. Cristo es el Cristo ungido. é para realizar a obra de Deus. Cristo es para Porque Cristo realizar la recebeu a obra de Dios. comissão do Pai, Cristo né? Para a recibió missão la que o Pai comisión tem del para ele, Padre para a obra que tem para ele. para la Mas obra o que tiene Filho para do él. Deus vivo significa Pero el que Hijo ele del Dios vivo realiza essas obras de significa que Deus él na realiza vida, las obras de Dios en na vida vida, divina. en la vida Graças ao divina. Senhor. A Gracias al vida Señor. é importante para realizarmos a obra do Senhor, não na nossa capacidade própria, Es não importante para achando que realizar podemos no con fazer, nuestra capacidad mas propia, lo que pensamos que dependemos podemos da hacer, vida de sino Deus. dependemos de esta Senhor vida de Jesus. Aí o Jesus respondeu: Bem-aventurado és, Simão Barjonas. Bienaventurado, Barjonas bienaventurado significa eres. filho de Jonas. Bienaventurado Simão eres, Barjonas, Simón, hijo né? de O pai Jonás. dele se chamava Jonas. Simón Era o pai era que hijo de pai Jonás. natural, pai Su da padre era carne, que o Jonás, su gerou. padre natural, Não foi de carne carne, e que lo sangue que te engendró, porque no revelado. te lo reveló O Senhor carne fez ni questão sangre. de frisar que El não Señor fosse carne e dijo sangue, ou seja, que no fue não foi carne seu y pai sangre de que lo carne, reveló, seu pai da, no fue carnal, su padre né, carnal, carnal, mas meu pai que está nos céus. sino mi Padre que está en Aleluia. los cielos. Então, aqui é uma importante revelação
Aquí es importante la revelación que el propio Dios, el propio Padre, reveló al respecto del propio Hijo. aqui mostra para nós, Aquí Deus muestra tem um mistério. que Amém? Dios tiene un misterio. Deus tem um Amén. mistério. E quem é o Dios tiene un mistério de misterio. Deus? ¿Y quién es el misterio de Dios? Fraco, não vê. Está Mistério de despacito, Deus diga, hable é más fuerte. Cristo. El misterio de Dios es Naquela Cristo. época, né? En Onde aquella você época, vai encontrar com Deus? ¿a Com dónde Cristo. tú ibas a encontrar Cristo em a Dios? pessoa. Deus estava Con el nele. Cristo, Cristo en Quem persona. encontrava Dios Jesus, estaba en él. encontrava com Deus. Quien Então, se le você quer encontraba a saber Jesús, le quem é encontraba a Deus, Dios. Entonces, onde si tú está quieres Deus, saber quién es então Dios, você tem que ir para ¿dónde Cristo. está Dios? Tú Amém? tienes que ir a Cristo Cristo. revela tudo que Amén. Deus é. Cristo revela Porque todo Ele lo e que o Dios Pai es. são Porque Él um. y el Padre son Aleluia. uno. Depois, Aleluya. 18, aí, Senhor, né? Después, Pedro então fez a primeira revelação, Pedro entonces apenas uma parte dio la da primera revelação. revelación, pero Existe apenas outra solamente una parte, outra parte de metade la da revelación. revelação. Aí Existe otra parte. completa, né? Ahí completa la O revelación. grande mistério, né? El Então, gran misterio. a Entonces, segunda parte da la revelação, segunda parte de la o Senhor revelación, disse: também eu te digo aquí que el tu és Señor dijo, Pedro, e sobre yo esta también te digo pedra que ou tú eres rocha Pedro, y sobre esta roca edificarei a minha edificaré mi igreja. Então, iglesia. Pedro, em original Amén. grego, Entonces, Pedro, é en el uma original pedra griego, es pequena, una né? piedra pequeña. E outra pedra aqui é Y rocha. Em grego, uma esta pedra piedra grande, aquí uma rocha. es una Né? roca. Então, Aquí esta roca esta significa rocha una roca grande. edificarei Y a sobre esta minha roca igreja. edificaré Então, mi irmãos, é a primeira iglesia. vez Entonces, em hermanos, es la todo primera o Velho vez en Testamento, todo em el todo Viejo o Novo Testamento, en todo Testamento, el Nuevo a Testamento, primeira vez que a igreja es la foi primera mencionada. vez que la Você iglesia já fue se mencionada. impressionou com isso? ¿Usted É a no se primeira impresiona con vez que a esto? igreja, Es la o primera termo igreja vez aparece no Novo el Testamento, término né? O iglesia Senhor então aparece disse a en el Nuevo minha Testamento. igreja. Entonces, el Então é a Señor dice, sua mi igreja. iglesia. Ó El Senhor Señor tiene Jesus, su iglesia. edificarei a Oh minha Señor y igreja. Jesús, O próprio Senhor vai edificaré mi edificar a sua iglesia. El igreja. propio E Señor va a esta edificar su significa iglesia. que Y esta igreja significa é o que mistério la de Cristo. iglesia es el misterio de Mistério Cristo. de Deus, o próprio El Pai misterio revelou, de né? Dios, el Agora, o propio Padre lo mistério de reveló. Cristo, quem vai Ahora el revelar? misterio de Cristo, ¿quién lo revelará? Cristo. Então, Cristo Cristo. revela, né? Essa Cristo segunda parte revela da revelação, esta segunda que parte é de la a revelación, que es igreja, o mistério de la Cristo. Então, da la mesma iglesia, forma que el as pessoas misterio de quiserem Cristo. conhecer Deus, tem que ir para o Cristo, Entonces, né? de la misma E forma, las quem personas quer que quieren conhecer conocer a Cristo, Dios, levanta a mão. tienen que ir a Cristo. ¿Y quién quiere Então conocer você a tem que ir Cristo? para a Levante su igreja. mano. Tienes que ir a la Não iglesia. só, né, esse material Amén. tudo solto No espalhado, solamente estos mas a materiales igreja sueltos, edificada. desparramados, sino la Senhor iglesia Jesus, né? edificada. Essa Señor igreja Jesús. edificada que Deus quer. Uma Entonces, la igreja iglesia edificada, lo edificada, que Dios as quiere. portas Cuando la do iglesia es as portas edificada, do Hades las puertas del não Hades prevalecerão contra ela. no Amém? prevalecen contra ella. Senhor Jesus. Amén. Isso Señor significa que Jesús. aí, Eso no significa processo de que en edificação, el proceso de Satanás, edificación, né, as portas do Satanás, Hades, las puertas del ainda Hades, pode nos aún atrapalhar. pueden, Ainda pode, porque pueden ainda atraparnos, não aún estamos pueden, totalmente edificados, então ainda aún no damos estamos brecha totalmente para a atuação do inimigo edificados, na aún nossa damos carne, brecha na para nossa vida la carnal. actuación del enemigo Ainda en nuestra damos carne, en terreno para ele. nuestra Mas um vida, aún le dia, damos irmão, terreno y el nós vamos enemigo crescer puede em vida. molestarnos, puede Queira você ou incomodarnos, não pero queira, un día você vamos a tem que crecer estar en na vida, igreja. quiera o Crescer em no, vida. Né? estás en la vida de la Vida da iglesia. alma. Que Tirar todas aquelas crecer, coisas crecer en vida, que negar la vida del corrompem, alma, né?
quitar todas las cosas que Pedro mencionó ayer. Son cosas de la carne, odio, é discórdia, é ciúmes, odio, é inveja, celos, é inimizade, contiendas, enemistades todas essas y un coisas montón em de nós. cosas que Precisamos están vencer isso. dentro Quando nuestro. nós Necesitamos vencemos isso, vencer é a esto. igreja Cuando edificada. nosotros vencemos esto, la iglesia es edificada. Que nós Es estamos importante, já amados hermanos, no amadas crepúsculo dessa hermanas, que era. nosotros estamos Vamos fazer en el assim crepúsculo para de o esta Senhor era. trabalhar em nós. Vamos E a hacer lo posible para que el Señor trabaje en nosotros. En la, última live que Pedro fez com en el último vivo que el hermano sabe, Pedro nós hizo con el estávamos PA, lá, con el CP, me nosotros surpreendeu, estábamos né? allí y me Deus sorprendió. quer Él resultado. dijo, Dios quiere Ele resultados. falou resultado, pronto. Cuando él dijo Quer cobrar resultado, relatório, né? claro, él quiere cobrar quiere É, que mandemos un quantas pessoas você relatorio. salvou hoje? A ver, cuántas Quantos livros personas você te has salvado distribuiu? hoy? Não é? ¿Cuántos libros has distribuido? Es un, Mas, ah, surpreendentemente, graças ao es un Senhor pelo informe, Espírito, né? pero gracias Ele al estava Señor no por el Espírito. Espíritu. Él Ele estaba en disse el assim, Espíritu. o Él dijo, resultado el não é resultado o que você no fez es para cuánto que Deus. tú O hiciste para Dios. resultado, presta El atenção, resultado, preste o atención, resultado é el quanto Deus resultado es pode trabalhar em cuánto você. Dios pudo trabajar en ti. Pode ser que você não atinja a meta, Puede mas ser que Deus tú no trabalhou em alcances la você. meta, pero Dios trabajó Deus en ti. trabalhou em você, então Si esse é o Dios resultado. trabajó en ti, entonces Não este es el importa o que resultado. fazemos para Ele, No não é? importa lo que Importa hacemos que para Él, através daquilo Ele importa que faz em nós. a través de esto Él Comportores, trabaje en eita, nosotros. onde estão Los comportores? colportores, ¿dónde están? ¿Dónde están? Por meio de comportagem, orando Por pelas medio del pessoas, colportaje, orando apresentando por las livros para personas, elas. Amém, presentando irmão? libros a O ellas. Amén, resultado é hermanos. que El Deus trabalhou em resultado você. es que Dios trabajó en ti. Porque Deus Amén. quer que você seja dos que Porque está Dios quiere edificando sua igreja. que tú seas uno de Senhor los que Jesus. está edificando su Aí, iglesia. irmão, Señor você Jesús. reparou para outra palavra Amén, aqui, que é hermanos. as portas. Aquí también Oh, dice glória otra a Deus. palabra, las As puertas Quando a igreja del é Hades. edificada, Cuando la iglesia es portas do edificada, inimigo, nosotros vamos a ir a las ou puertas del seja, enemigo. o resto já O foi sea, vencido. el resto ya fue Só vencido. agora a porta. Solamente falta la Vamos lá puerta. bater as portas do inimigo, que tem Vamos a ir a soldado lá dentro. tocar la puerta del Não enemigo. tem mais terreno fora. No tiene más terreno afuera. Amén. Vamos prevalecer. Vamos a prevalecer. A edificação da Solamente igreja así vai la vencer edificación finalmente de la iglesia va a Oh, vencer Senhor Jesus. finalmente las Aí, puertas del Senhor, Hades. vou pular essa parte, senão. Amén. Mas Voy a pasar aqui esta no capítulo parte, 16 há pero uma aquí en el sequência. capítulo 16 hay una secuencia. Diz, dar-te-ei as Versículo chaves do 19 céu, dice, y a ti te daré las llaves del atares reino na de los terra, cielos. Y terá todo lo sido que atares en la atado nos tierra céus, será atado en los cielos. amarrado Esta palabra no que atado, ligar, tá? Porque ligar atado es você mejor que confundir, unido, porque é, unido tú puedes atar na confundirte. terra, Atar que será en la atado tierra nos céus, lo que será e atado desatar en aqui los na cielos terra, o que terá sido y desatado nos desatar céus. en la tierra Amém? lo que Então, es irmãos, desatado en ou los seja, cielos. Amén. na verdade, quem Entonces, comanda hermanos, los céus cielos sabe o que tem son que los que atar e o comandan. que tem que El cielo desatar. sabe lo que tiene que Mas atar o quem desatar, depende da igreja pero Dios para dar uma ordem para o depende céu. de la Tá bom. iglesia para dar una orden al cielo. Sí, Onde as está portas do bien, botão puedes aí. venir, Aí vai puedes lá, tocar el botón atar o y quê? va Atar y o ata. inimigo. ¿Qué cosa? El Atar as enemigo. obras do inferno. Atar Né? las O obras que del é infierno. desatar? É ¿Qué es livrar. desatar? Es Livrar librar, tantos irmãos que libertar. estão no cativeiro. Tantos hermanos y hermanas que están Senhor cautivos. Jesus, isso é Señor muito importante Jesús, que o Senhor nos esto dê. es muy Mas importante, essa palavra o Senhor disse para o Pedro. pero esta Dar-te-ei palabra, as chaves do reino el Señor dos dijo a céus. Pedro, As
a ti te daré las llaves del reino. Las llaves está en plural. Yo no entendía muy bien. ¿Por qué llaves está en plural? Pero es muy maravilloso, hermanos. Pedro, con una de las llaves, él abrió la puerta de salvación a los judíos primeramente. ¿Recuerdan? Entonces, en Hechos capítulo 2, cuando bajo el Espíritu Santo con poder sobre aquellos 120 galileos, ellos comenzaron a hablar y todos los que estaban allí oían en su propia lengua materna. Entonces Pedro se levantó, predicó el Evangelio y dijo al final, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Ahí, hermanos, una multitud invocó el nombre del Señor. Y en aquella misma noche se bautizaron 3.000 hombres. Miren el poder del reino aquí. Entonces, Pedro abrió la puerta para los judíos. Pero, hermanos, los judíos, la otra llave fue usada para abrir la puerta de salvación para los gentiles. Tú que eres gentiles, di amén. Oh, Señor Jesús. Se abrió la puerta de salvación para los gentiles. Y en esta abertura todos nosotros entramos. Oh, Señor Jesús, estamos aquí. Maravilloso. Entonces, estas llaves son dos llaves para abrir la puerta de salvación a los judíos y la puerta de salvación a los gentiles. Por eso, hermanos, Pedro, cuando abrió la puerta para los judíos, el Señor no podía comenzar con otra persona. La primera puerta de salvación y los gentiles, para los gentiles, no, tenía que usar a Pedro, a pesar de que Pedro era un creyente, era un judío convertido, pero era un judío. Señor Jesús. Pero el Señor lo usó para abrir la puerta de los judíos. Y también fue usado para abrir la puerta de los gentiles. Pues vemos, esto es muy interesante. Cuando abre la puerta para los gentiles. Oh, Señor Jesús. Ay, hermanos, el Señor comienza a hablar así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, para que esto suceda, edificar la iglesia, abrir la puerta de salvación a los judíos, a los gentiles. El propio Señor tenía que pasar por una etapa para que todo esto sea posible. Entonces el Señor dijo que era necesario que Él fuera a Jerusalén y sufriera mucho cosas de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas y ser muerto. Pero Pedro vio solamente la parte de ser muerto. Él creo que no entendió. Él no había escuchado hablar de la resurrección. Ser muerto y resucitar al tercer día. Aleluya. Cuando el Señor resucitó, entonces la edificación de la iglesia se volvió real. Amén. El Señor se volvió el Espíritu que da vida. El Señor es el Espíritu, entrando en cada uno que cree en su nombre. ¿Tú crees en el nombre del Señor? Aleluya. Entonces era necesario. Pero Pedro pobre, no entendió. Él comenzó a reprobar al Señor. No, Señor, ¿cómo te va a suceder esto? No.
Y en el mismo momento, el mismo Pedro que fue usado por Dios Padre para revelar Cristo como misterio de Dios, este mismo Pedro fue usado por Satanás. ¿Cómo es posible? En el mismo capítulo. ¿Usted no ve esto gracioso? Él es nuestro mayor representante. Nosotros somos así. De un momento al otro estamos inspirados por Dios. Aleluya, amén. De mañana cuando lees el alimento diario, estás lleno del Espíritu, estás con energía, lleno del Señor y usted habla por Dios. Pero llega el mediodía, encuentras una situación y te olvidaste de vivir en el Espíritu. Y salió sus propias palabras. Tú fuiste usado por Satanás. Esta es nuestra dificultad. Necesitamos de ajuste. Oh, Señor Jesús. Entonces, quítate, Satanás. Entonces el Señor dijo, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Entonces la vida de la iglesia ahora después de la resurrección es positiva. Tú vas a preguntar, ¿qué es la vida de la iglesia? La vida de iglesia es seguir al Señor. Si alguien quiere venir, tome su cruz. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. No se olvide de la cruz. Nosotros queremos seguir al Señor en nosotros mismos, no es posible. Hay que tomar la cruz. Pero cruz no es para que tú sufras. La cruz no te da sufrimiento. Estoy diciendo esto, guarden esto. La cruz no es para causarte sufrimiento. Es para matar, sin dolor. Porque dentro de ti hay un Behemoth, hay un Leviatán. Y la cruz, tal vez, cuando dijiste, no seas tú hablando, tal vez sea el Behemoth que habló por ti. Entonces, tú necesitas matar, Señor Jesús. Por cuanto el Señor dice, que todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Señor Jesús. Entonces, hermanos, salvar es salvar nuestra alma. El Señor quiere salvar nuestra alma. ¿Por qué? ¿Dónde el hombre cayó? ¿Fue en el espíritu humano? ¿Fue en su cuerpo? El hombre cayó, fue en su alma. La mente del alma. La parte más perjudicada, lo que más se dañó en la caída del hombre fue el alma del hombre. ¿No es verdad? Por eso es que el Señor dice así, quien quiera salvar su vida, la perderá. ¿Ver qué cosa? Perder la vida del alma. Salvar su vida para perder su vida para salvar su vida. Yo creo que en el mensaje dijo que el hombre, después de la caída, adquirió una personalidad autónoma. ¿Ustedes escucharon esto? Yo me quedé extremadamente asustado. Porque en el jardín del Edén, Dios preparó todo el ambiente para que el hombre sobreviviera. El hombre no necesitaba preocuparse por nada. Dios era todo para él, ¿no es así? Había árboles que daban frutos agradables, buenos para alimento, había todo. Pero, hermanos, el hombre, después la Eva, fue a conversar. Bueno, quiero decir, la Eva no fue a conversar con la serpiente llegó a conversar,
con Eva Cuidado, né, y irmãos? abrió un Tá? diálogo. Não há Cuidado, diálogo com o hermano, inimigo de Deus. no converses Ele con el enemigo, espera no esse tengan momento, diálogo con el porque enemigo de Dios. Él espera ese momento, Satanás se aproximou da Eva porque e cuando fez Satanás uma se pergunta. aproximó a Eva, Sim, le hizo una porque Deus pregunta. disse. Então, Es quando así que você Dios faz dijo, uma ¿es pergunta verdad? para mim, o que, que eu tenho que fazer? Entonces, Responder. cuando Pronto, tú me se ele preguntas algo, ensinou, yo pronto. respondo. Pero si yo respondo, Está instalado uma estoy conversa. instalada, estoy iniciando un diálogo, abriendo un diálogo. Por isso Señor nós precisamos Jesús, fechar as portas para o inimigo. por eso E onde que necesitamos ele tira? cerrar las Principalmente na puertas nossa del mente. enemigo. Essa Y caixona principalmente donde él na nossa actúa, que es mente. en nuestra Olha, caiu mente. na mente. Aquí en esa A caja es porta una caiu mente, na el hombre mente. cayó en A la parte mente. mais Fue danificada do homem. la parte E más também a dañada parte del hombre. mais difícil Y de ser también la salvo. parte O más espírito difícil humano de ser está, salvo. foi El espíritu amortecido. humano Mas está, Deus rapidamente pode restaurar Dios esse rápidamente espírito puede perdido. restaurar el Só espíritu. invocar o ¿No nome es do así? Senhor, pronto, estou El salvo. espíritu está Meu espírito. amortiguado, pero E cuando tú corpo invocas el não é nombre del tanto Señor, problema. rápidamente Por eres quê? salvo. Porque quando o Senhor vier, El Ele cuerpo prometeu tampoco es que un nos gran daria um problema, corpo porque cuando novo, el um Señor corpo ressurreto, venga, Él um corpo prometió que nos de dará un glória, cuerpo né? nuevo, un Sem cuerpo de defeitos, gloria, en né? Sem, resurrección, sin defecto. hoje em dia, Hoy estamos en cheios de día defeitos. Nós estamos estamos sujeitos a llenos de defeitos. defectos, estamos E tantos sujetos a defeitos nos aconteceram enfermedades y por causa do muchos corpo hermanos que é nuestros, fraco. queridos Mas, hermanos, irmãos, Deus deu uma fallecieron por promessa causa del maravilhosa. cuerpo que es débil, Eu pero Dios espero nos dio e eu una espero promesa maravillosa. ansiosamente por esse dia. Yo espero Senhor, muda meu ansiosamente por este corpo. día, que el Señor No más cambie mi tarde, cuerpo. pronto. Aleluia. Abrir y cerrar de ojos, pronto, Amém. listo. Então, o Nos ya me corpo não é transformó. problema para Deus Aleluya. também. El cuerpo no es Mas o problema para el problema para Señor, Deus é a pero el mente. problema es nuestra Alma. mente, Deus vai nuestra deixar a alma alma. de fora? O Senhor vai salvar Dios o va a dejar el espírito, alma vai salvar afuera, o no. corpo e vai deixar a alma de Dios fora? va a salvar el Pois não. cuerpo, el espíritu y el alma, no, Ele quer salvar no, a alma no es também. así. Él quiere Ele quer salvar el alma salvar también. todas as Él quiere salvar todas as três todo, partes do todo, homem. todo el hombre Totalmente tripartito, salvo. las tres partes, Senhor Jesus. Por totalmente isso que o Senhor salvo. trabalha mais na nossa alma. Por Amém? eso el Señor Principalmente na trabaja nossa mente. más O en que nós nuestra temos que alma, fazer? principalmente Colocar en nossa nuestra mente mente. no Espírito. ¿Qué debemos hacer? Amém? Poner nuestra Porque mente a en el mente Espíritu. posta Porque no la na mente, carne, el nada. Espíritu, la mente en la carne A mente posta na es carne dá para muerte. morte. La É mente puesta en certeza, la é carne certeza. es muerte. Não Esto es duvide. seguridad. Ah, deixa eu No dude de experimentar. esto. Não Voy a experimente. experimentar. Mente na No, no carne é experimente. morte. La mente en la carne es Espiritual, você morre. muerte espiritual. Mas Tú mente no mueres. espírito Pero é la mente en vida, el Espíritu é es paz. vida, es Ó Senhor paz. Jesus. É Oh isso que o Señor Senhor está Jesús. fazendo conosco Esto es lo através que do el seu Señor nome. está E haciendo aí, con no nosotros. fim do capítulo 16, quando o Senhor Que edificar a igreja, quando en el capítulo salvar a 16, cuando nossa el alma, Señor edifica la iglesia, está salva nuestra alma, perfeita, esta então aí acontece etapa o quê? es hecha, A entonces manifestação do reino allí dos céus. será la Que está manifestación aqui no del reino capítulo de los cielos. 17 de Aquí Mateus, en el capítulo maravilhoso, né? 17. Esses dias o Amén, esto es pastor falou para maravilloso. nós Estos días el daquela hermano Pedro cena lá. nos Ô Senhor, contó aquela sobre cena, la eu quero escena. estar aí, Senhor. Señor, yo quiero estar ahí, Señor. Senhor Jesus, mas Señor nessa Jesús. Pero transfiguração, nesse en esta alto monte, o transfiguración, Senhor levou só en três este discípulos, alto os monte, principais. solamente había O resto não tres foi. discípulos O resto não teve esse principales. privilégio El resto de no participar. tuvo ese Mas privilegio graças ao de Senhor, irmãos, a participar. era mudou. Gracias al Já está Señor. escrito na Bíblia Gracias al hoje. Señor. E Cambió. isso abriu para Está todos escrito nós. en la Biblia hoy y esto Amém. abrió para nosotros. Essa Amén, glorificação hermano. ficou para nós também. Senhor Jesus. Esa Bom, glorificación llegó hasta nosotros también. Oh, Señor então, irmãos, Jesús. Entonces, hermanos, dando essa introdução, dando esta o introducción, Senhor, né, el Señor teve o encargo, né, porque ele tuvo precisava el encargo
Él necesitaba, Él es el rey, el reino de los cielos. Él es rey. Esto no tenemos dudas, pero necesita de personas que convocan su rey, porque hasta aquí estas personas estaban debajo del imperio de las tinieblas, en el imperio de tinieblas, que es Satanás reina. Y sabemos que Satanás viene para robar, matar y destruir. Edificar no sabe. Amar, él no sabe. ¿No es así? Él sabe solamente robar, matar y destruir. Por tanto, hermanos, ¿qué es lo que siempre hace? El mundo entero yace bajo el maligno. Todos están desconectados del Señor. Por eso Él debe hacer ¿qué cosa? Conectar nuevamente estas personas que estaban conectadas con Dios. Y con la caída se desconectaron. En el libro de Génesis vemos que con la desconexión de Dios, el mundo se volvió un caos, un desorden, una confusión. Entonces va a predicar el Evangelio, sabe que el mundo está en caos, en confusión, instalado. Señor Jesús, ¿no es así? Entonces, este es el resultado de la caída del hombre. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús debe hacer? Reconectar nuevamente a estas personas a Dios. Por eso, hermanos, el Señor fue tremendo. Él salió como un sembrador, salió a sembrar. Se llevó la semilla de la vida, la semilla del reino. Amén. Y sembró en los corazones de las personas. Él mismo dice en el capítulo 13, la parábola del sembrador, que existen 4 situaciones. 3 más o menos negativas y la 4 positiva. ¿Por qué? Porque es un buen corazón, es una buena tierra, la semilla germina y crece y da fruto. Amén. 30, 60, ya, 100 por 1. Oh, Señor Jesús. Pero no se preocupe con las primeras 3 situaciones, porque se puede restaurar. La primera es cayó la piedra en el camino, una tierra dura. ¿Cuál fue la solución? Es tornar la tierra más tierna. La otra situación fue un suelo con piedras. Tenía tiempo con humedad, con muchas piedras. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quitar las piedras para que quede solamente la tierra. Esta es otra solución. Y después, la semilla que fue sofocada por los espinos, por las espinas. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la solución? Cortar estas espinas. Ahí crece. Entonces, hermanos, en el Señor todo tiene solución. Solamente quien no es salvo es quien no quiere. Señor Jesús. El Señor salió como el sembrador para sembrar. En Colosenses 1:13 vemos que Él nos transportó del imperio de las tinieblas para el reino del Hijo de su amor. Nosotros estábamos en el reino de las tinieblas, pero el Señor, amén, el Señor nos transportó, nos llevó para el reino de su Hijo, de su amor, el reino amado de su Hijo. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero esto es para qué, hermanos? Para ir a las calles, traer más madera de edificación. Amén. Pero me gustaría mostrarles también cómo el Señor estaba tan enfocado
enganar a las personas, han buscado en busca del material de construcción. Eh, Hermanos, es impresionante su vivir. Vamos a ver Mateus 8, Mateo 20. 8. Mateo 8, 20. Mateus 8, 20, né? Mateo 8, 20. Aqui o subtítulo aqui que alguém colocou Y diz: el Jesus título promove dice os que querem segui-lo. É que verdade. querían seguir a Jesús. Não é para seguir o Senhor, não é assim, opa, opa, Vemos eu que quero seguir o Senhor, para vai. seguir a Tem, Jesús né? no es de Tem cualquier que forma. No, pensar direito, né? hay Ó, que tem pensar, não voltar atrás, porque aí, né? hay que pensar bien para no volver atrás. El Señor Versículo dice 19. Então en el aproximando-se dele, versículo escriba 19, disse-lhe: Mestre, y vino un escriba y le dijo, aonde quer vai, que fores. seguiré Parece a donde fácil quiera que vayas. Esto dizer parece isso, fácil, né? Porque mas parece Jesus fácil lhe decir respondeu: esto. as raposas Pero têm seus Jesús covis, le respondió, las as zorras aves tienen do céu guaridas seus y las ninhos, aves del cielo mas o nidos, filho do homem mas não el tem Hijo onde del reclinar Hombre a cabeça. no tiene Você dónde gostaria? recostar su cabeza. ¿Tú quieres esta vida? Diga esse a pistas. Díganse a pistas, cepevistas, Comportores. colportores. Amém. O Oh, Senhor, Señor, não é que ele não tinha dinheiro para comprar uma Señor, casa, no ele es não tinha que no dinheiro para comprar tenía uma dinero cama. para comprar Irmãos, una é que casa, não una dá cama. tempo. Hermanos, no hay Ele vivia tão tiempo. ocupado com as El pessoas, Señor vivía as tan pessoas preocupado grudavam por las nele. personas. Las personas iban junto de él todo Nós el vamos tiempo. ver ah, Marcos 1:37. Vamos para Marcos 1:37. Vamos a Marcos 1:37. Marcos 1:37 é que ele fala assim. Marcos 1:37 Primeiro dice así. 35 fala aqui, Primero tem, 35. tem várias passagens sobre Jesus. Aquí hay varios pasajes sobre Levantando Jesús. alta madrugada, Levantándose muy saiu, de mañana, foi para um lugar siendo deserto aún e muy ali oscuro, salió orava. y se fue a un lugar desierto Procurava no dia y seguinte allí Simão e os oraba. que com ele estavam. Le buscó Simón y los que con él Todos que tinham estaban. encontrado lhe Y disseram: llamándole, le todos dijeron, te todos buscam. te O Senhor não buscan. tinha sossego. O El Senhor Señor no tenía e calma. as pessoas, El por meio Señor de Deus, ele trabalhava, no tenía trabalhava tranquilidad. Él freneticamente, trabajaba de forma não tinha frenética, tempo para ele. Você porque está él no disposto? tenía tiempo para él. ¿Tú estás dispuesto para Ó eso? Senhor Jesus. Oh, Disseram, Señor todos te Jesús. buscam. O Senhor Jesus disse. Y le dijeron, E todos te aí, buscan. 38 diz: Jesus, porém, lhes disse: 38. vamos a outro Él les lado, dijo, outros lugares. vamos a los O lugares Senhor vecinos. não parava um El minuto. Señor no Porque ao paraba encontrar un essas pessoas minuto. que buscam ele, ele já disse para você: vamos para outro Encontró a lugar. las personas que estaban Para umas buscándolo y ya dijo vizinhas. rápidamente, vamos para un lugar Para que eu vecino, pregue também ali. para Olha que essa yo frase predique también tremenda. allí, Pois para porque para isso esto he é venido. que eu Esta frase vim. es tremenda. Para esto he Repita comigo. venido. É para Repita isso conmigo, es é para que eu esto vim. que he Senhor venido. Jesus. Comportor, Señor Jesús, colportor, posso orar por você? ¿puedo orar por usted? Apresentar livro para eles? ¿Presentar libros a ellos? Para isso é que eu vim. Para esto Amém? he venido. Ó Senhor Amén. Jesus. Señor Então foi para toda a Jesús. Galileia, pregando Entonces nas fue a sinagogas dele, Galilea a predicar expelindo en os demônios, sinagogas, né? echaba fuera a los demonios. Então, olha, que tanta gente indo atrás do Senhor. Entonces, hermanos, eran tantas personas que iban atrás de Quando él. ele En el saiu, versículo 45 dice, comprou palavra pero muitas ido coisas él e comenzó a a divulgar a publicarlo mucho notícia y a para que divulgar el não hecho. mais De poder manera que Jesus ya entrar, Jesús no podía entrar entrar publicamente em abiertamente qualquer en la cidade, ciudad, mas permanecia sino fora que se nos quedaba lugares fuera en los lugares desertos e desiertos de
y venían a él queriam ter com de ele. todas partes. Impressionante, o Senhor Jesus era Amén. extremamente atraente. Seu El Señor era magnetismo, porque extremadamente atrayente, tenía un ele tinha magnetismo. amor de Deus pelas pessoas. Ele era Él diferente. tenía amor por las personas, él era diferente. Multidões chegavam a ele, né? Ele falava em parábolas. Cuando las multitudes llegaban, él hablaba en parábolas y los discípulos preguntaban, ¿por qué, Señor, tú hablas en parábolas? Y el Señor decía, ellos no escuchan, ellos no ven, tienen ojos, pero no ven, porque tenían el corazón duro, pero aquellos que se interesaban por el Señor, ahí el Señor hablaba de forma directa. ¿Quieres escuchar en parábolas o tú quieres escuchar de directo el hablar del Señor, la forma verdadera? También, Deixa eu ver se eu falei aqui um. Ah, tá, já falei. amén. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Voy a mostrarles algunos ejemplos. Marcos Señor 1, Jesús. 40, tá pertinho. Marcos 1:40, está cerquita. Aproximou-se dele Vino a él un leproso, rogándole hincada la rodilla, dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, esta palabra, hermanos, es la llave. Teniendo misericordia, profundamente compadecido. El Señor tenía compasión, tenía misericordia, tenía flagma. Él veía a las personas y se compadecía. Y él no rechazaba a nadie. Por eso, él podía sacrificarse sin dormir, sin descansar. Él no tenía problema. Desde que la persona pueda ganar a Dios. Aquí dice, profundamente compadecido, teniendo misericordia, extendió la mano y le dijo, quiero, sé limpio. Al instante la lepra se fue. Entonces le pegó rigurosamente y le despidió. Y dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, enfrente al doctor y ofrece tu purificación. Pero, ¿sirvió de algo? El Señor le dijo, no le digas a nadie. No, versículo 45, pero él comenzó a publicarlo mucho para divulgar el hecho, de manera que ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. Oh, Señor Jesús. Marcos 2, del 1 al 5, también vemos un paralítico. Hermanos, estoy hablando, estoy mostrando esto, el carácter del Señor, un carácter con urgencia. Él no medía esfuerzos para ir a las personas y traerlas al reino de Dios. Y tenía lugar para descansar. Cuando él tenía una casa en Capernaum, cuando él llegó y él pretendía, yo imagino que el Señor quería llegar a su casa y cuando llegamos a nuestra casa nos sentimos aliviados y sentimos que estamos descansando en nuestro lugar de descanso. El Señor Jesús era humano. Él llegó a su casa en Capernaum y él dijo, voy a dormir, voy a tranquilizarme un rato. Pero no, hermanos, miren, capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Oh, Señor Jesús. Muchos se juntaron allí, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y ellos encontraron un lugar. Les predicaba la palabra. Las personas iban, a veces por causa de cura, a veces pidiendo que el Señor expulsara demonios,
Pero esto es solamente accesorio. Lo principal es la palabra del Señor. La palabra que el Señor hablaba atraía a las personas. Versículo 3. Entonces vinieron a él, nos trayendo un paralítico, que era tratado por 4. Paralítico para ser curado, y como no podía andar, y tenía 4 amigos, llevaron. Pero cuando llegaron, no podían entrar. Querían que llegase delante del Señor para ser curado. Pero cuando llegó a la casa de Jesús, estaba llena de gente, de personas. Entonces, ¿qué tú harías? Tú decías, no, tú dirías, perdóname, quiero pasar, por favor, dame permiso. Pero ni eso consiguieron. Pedían permiso y nadie daba espacio, estaba lleno. ¿Cuál fue la solución? Claro, subir al tejado. Imagínense el tiempo que gasta para subir arriba de la casa, al techo, hacer un agujero en los ladrillos y bajar el lecho del paralítico donde estaba el Señor. Esto muestra que Jesús, que el Señor no tenía descanso. El Señor no tenía descanso. La multitud que acudía a él no le dejaba descansar, pero él no despedía a nadie, porque él tenía amor por las personas de forma tan grande que él no quería perder a nadie. Él quería atender a todos. Este será que es nuestro corazón, orar por las personas, ver la situación de las personas, el leproso, el paralítico, el endemoniado. Todos que tienen rebelión contra Dios. El paralítico es totalmente inútil para Dios. Entonces, cuando vamos a las calles, todas estas situaciones aparecen y nos cabe a nosotros hacer algo. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. También en el capítulo 3, parecido, 31. Y vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. ¿Por qué estaban afuera? Porque adentro no cabía más nadie. Muchas personas estaban sentadas alrededor de él, en su casa, y le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos están afuera, te buscan. Miren lo que el Señor les respondió. No era porque no le gustaba a su familia, no era por esto, sino porque principalmente el Señor estaba enfocado en predicar el Evangelio, en agradar al Señor. Entonces, cuando salimos para predicar, para encontrar a las personas, tenemos que agradar al Señor en primer lugar. A veces, el sacrificio a la familia, tenemos que colocar al Señor en primer lugar. La predicación en primer lugar. El Señor estaba hablando, no podía ser interrumpido. Entonces el Señor dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, hermanos, voy a mostrarles otro pasaje. Vamos a Mateo capítulo 8. Capítulo 8, versículo 24. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Quiere decir
¿Qué chegava lá quiere na casa decir dele esto, para hermano? descansar, Cuando el não Señor podia llegó a su ficar casa indo para de gente descansar, para lá. no podía, Não, nem porque iba dormir gente direito. allí. En ningún Ele não podia lugar, dormir ni direito, ni en não é su verdade? lugar él podía dormir. Então, ¿No es así? aqui mostra que o Entonces aquí Senhor muestra que el Señor cansado e dormiu no barco. estaba E você cansado y se consegue durmió en el dormir barco. no barco quando ¿Tú esse barco logras é dormir en batido el pela barco? onda? Cuando E el você barco consegue es dormir nesse barco quando movido, essa cubierto grande por olas, tempestade una gran tempestad. afoita sobre o barco? Eu acho ¿Tú que ninguém logras consegue dormir dormir, allí? né? Yo creo que Mas o nadie de Senhor nosotros estava logra tão dormir en este cansado, momento, pero tão el Señor cansado, estaba que ele dormia. tan Meu cansado Deus que do él céu, dormía. que espírito é esse, Señor né? Jesús, Que ¿qué a gente espíritu dorme, era el Señor? ah, Y nosotros no. meu Ah, próprio travesseiro, pero meu mi próprio propia almohada, travesseiro. Mi Eu me propia, levo. O Senhor não mi tinha propia nada disso. colcha, Qualquer mi lugar que ele propio encontrava, abrigo. El ele Señor no tenía descansava. esto. En cualquier Num lugar que le barco, encontraba, um él barco descansaba. com grande tempestade, né? En un barco, en Com una gran onda tempestad, grande, con ondas ele grandes, dormia, ele caiu él batendo. dormía. Senhor Él Jesus. cayó. Quando, Señor quando eu olhei Jesús. esse lado, falei assim, Cuando Senhor, yo vi este lado, dije, eu ainda Señor reclamo, né? Jesús. Y yo aún reclamo. Oh, Muito bom. Señor Jesús. Aí, e outra coisa, Muy bueno. Oh, Señor Jesús. aonde que o Senhor e também o Senhor não tinha privacidade, né? El Muitas Señor vezes a tampoco gente tenía reclama de privacidad. privacidade. Eu A preciso veces do meu nosotros só. reclamamos Eu preciso de do meu só. Eu quero privacidad. a Ay, só. E a necesito estar privacidade solo. é Tengo que sagrado, tener mi não privacidad. é? Es sagrado. O Senhor não tinha essa privacidade. El Señor no tenía privacidad. A única privacidade que ele tinha La única é privacidad que él subir ao tenía monte e orar es ao Pai. subir al monte y orar al Padre. Senhor Jesus. Señor Era o único Jesús. momento que ele tinha Era el sossego. único momento que él O único tenía momento que ele tranquilidad. podia conversar com o Pai. Era el Ele único explicava momento que él as podía energias dele conversar con el Padre. orando ao Pai. Não é Él maravilhoso, restauraba irmãos? sus energías orando al Senhor Padre. Jesus. Isso é muito bom. Eu queria Oh, Señor deixar isso para Jesús. vocês Quería por dejar causa esto para ustedes desse porque caráter do Senhor. por causa Né? de este Nós carácter aqui del Señor, que fazemos trabalho no reino do nosotros que Senhor, precisamos hacemos el desse trabajo mesmo del Señor caráter, necesitamos não é? tener este mismo Que carácter. se a situação aperta, a gente não tem La problema. A situación gente se aprieta, no tenemos sacrifica, problema, mas o reino nos de Deus vai à sacrificamos. frente. Vai El ganhar reino por del isso. Señor va Eu me adelante. sacrifico, mas o reino de Deus vai Yo ganhar me por isso. sacrifico, pero el reino de Dios va a A ganar pregação do con Evangelho esto. é La predicación del principal, Evangelio é es lo extremamente principal, importante na nossa vida. es extremadamente Amém, irmãos? importante en nuestra Assim vida. foi o Senhor. Ele Amén, saiu, hermanos. né, Así fue para el semear a Señor. semente e ele Él contagiava salió todas as para pessoas. sembrar esta Não semilla, pero deixava él ninguém. contactaba a Então todas aqui, las personas. Él no rechazaba a mas nadie. irmãos, Pero, o Senhor se hermanos, sentiu que era sozinho el para fazer Señor se essa sentía tarefa. solo Ele para precisava hacer de esta ajuda. tarea. Por isso Él que necesitaba de em ayuda. Mateus capítulo 9, Por eso que en né, Mateo versículo capítulo 37 9, e 38, versículos ele fala 37 y assim: 38, el Señor dijo, Então se dirigiu aos seus discípulos: a entonces seara, dijo a na sus verdade, discípulos, é grande. a la verdad la mies es mucha. É grande ou não é? ¿No es así? Es Quando você grande, sai para a rua, es mucha. a seara não é Cuando tú grande? sales a las calles, E outra la mies no es coisa, mucha. os Y otra cosa, trabalhadores são poucos. los Os trabajadores, trabalhadores los são obreros, poucos ou não é son poucos? pocos. Son Não é? pocos. Então, fazer uma chamada para o SEAP, tá? Entonces vamos a hacer una llamada para el SEAPE. Amén. Olha, se você Oh, foi Señor tocado Jesús. por esse Si tú caráter fuiste emergencial do SEAP tocado pelo por este Evangelho, carácter
del Señor por el Evangelio, de urgencia por el Evangelio, ve al CAP. Busque el CAP más cerca de su casa y tú vas a adquirir este desespero del Señor por los pecadores. Oh Señor Jesús. El Señor dice, la mies es mucha. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero los trabajadores son pocos. Tú rogas a los trabajadores, pero vas a decir, eres tú a quien voy a mandar, no hay otro. Entonces, llamó en el capítulo 10, él llamó a los 12, los propios discípulos del Señor, y después llamó a los apóstoles para predicar el Evangelio. Aún en el versículo 35, capítulo 9, dice, miren lo que dice, corría Jesús todas las ciudades y aldeas. Disposición del Señor, él no medía esfuerzos, él quería recorrer todas las ciudades y aldeas. En nuestra época, los colportores, hay Uber. Yo sé que ustedes toman bastante Uber, taxi, pero en el tiempo del Señor no había esto, esos iban a pie. Todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Esta situación, esta es la situación de nuestra mies, no es CP, es la mies. La mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Él daba instrucciones, vamos a seguir adelante. En Lucas capítulo 10, vamos a Lucas. Oh Señor Jesús. Capítulo 10 de Lucas. El Señor envía nuevas personas. Él designó 70, después otros 70. Los envió de 2 en 2 para que mandaran en cada ciudad, para que fuesen a cada ciudad antes de él, lugar a donde él había de ir. Ellos iban delante del Señor, y el Señor iba atrás. Después él iba. Él iba, los discípulos iban adelante y después él iba. Y de nuevo hizo la misma advertencia. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como cordero en medio de lobos. Oh Señor Jesús, ¿ustedes han encontrado lobos en las calles? Sí, aleluya, estamos sujetos a esto. Este lobo puede ser un fiscal, una persona de la seguridad, pero vamos a desistir, a dejar por causa de esto. No, aunque esos no se encuentren, no importa lo que tú vas a hablar, el Señor va a hablar por ti. El Señor va a colocar palabras en tu boca, en su boca. Oh Señor Jesús. Entonces, para terminar, vamos al capítulo 12. Capítulo 12. Hasta aquí, el Señor estaba en su carne, en su muerte. Él no había sido resucitado aún. Él vio, el Señor estaba limitado
en tiempo y en espacio. Senhor Él sabia estaba en la disso, ele carne estava aún. consciente disso. Él sabía de Ele esto, él estaba consciente. Él ele estaba consciente gostaria de que esto. ele fosse de outra maneira. Então, em Él capítulo quería 12 expresarse de de otra forma. En el Lucas, capítulo 12 de 49, Lucas, capítulo 12, versículo 49, vim dice así: para lançar fogo sobre a terra, fuego vine a echar en la e tierra. bem quisera que já estivesse a arder. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. Oh Veio Señor para Jesús, lançar el fogo Señor na terra, vino para sobre a echar terra, fuego e ele sobre bem la tierra. quisera que já estivesse a arder. Y él Aí, quería versículo que 50 diz: estuviera ardiendo. Y el tenho, versículo porém, 50 dice: ele de un bautismo para conseguir isso, tengo que ele ser tinha que passar por um bautizado. processo. Para Tenho, que porém, él lograra esto isso, tenía que porque pasar por un por qual proceso, hei de un ser batizado. bautismo E que quando tengo que me ser bautizado. angustio ¿Cómo até me que isso se angustio realize. hasta Você que está se entendendo? cumpla? Hã? ¿Están Diz entendiendo? assim, ó, ¿Están entendiendo? quanto me angustio ¿Cuánto me até angustio que o mesmo se hasta realize. que O esto Senhor se falando antes da cumpla? sua morte, El o Señor mesmo hablando antes de su imagina muerte. a angústia do Senhor é que ele não conseguia Imagínense, fazer mais la angustia del nos Señor era tempos que él no que lograba ele hacer más andando aqui na en cuanto terra. estaba en Ele era carne, andando en la limitado, tierra. mesmo Él era chamando limitado, 12, aún mesmo llamando a convocando 70, 12, aún ainda convocando a era 70, limitado. aún A era seara era limitado, muito, muito grande. porque la mies es Né? muy, muy grande. Então, irmãos, aqui que está, o Senhor Entonces, precisa ser hermanos, batizado. E esse aquí el batismo se Señor refere necesitaba ser é sua bautizado, morte e y este ressurreição. bautismo es su muerte y Quando ele resurrección. morre, ele Cuando Él no muere, terceiro dia ressuscita, ele então al sendo tercer día Espírito, resucita, Él se vuelve el aí o Espíritu. Y Espírito, allí, quando como invocamos, Espíritu, ó Senhor cuando Jesus, invocamos, oh Señor cremos no Jesús, seu nome, creemos en su nós somos nombre, salvos. nosotros somos Aí salvos. aconteceu lá em Atos capítulo 2, quando Y abriu a sucedió porta en dos el 2, judeus, que na se abrió mesma la puerta a los noite, judíos, 3.000 en la misma batizados. noche, 3.000 bautizados. Depois, alguns dias depois, Pues, 5.000 unos días batizados. después, 5.000 Aí, bautizados. rapaz, aí a força vem. Essa Ahí força do la evangelho. fuerza viene, la Agora, fuerza del nós aqui, Evangelio. nós já temos espírito. Ahora nosotros aquí, A en este coisa momento, já tenemos el andou Espíritu. muito. Desde o Ya tempo de avanzó Jesus mucho, para cá. desde el tiempo de Nós Jesús hasta somos aquí. aqueles que têm Nosotros o somos espírito da aquellos vida. que tienen E el o Senhor Espíritu que dirige no navega. nosso El espírito. Señor nos E hoje dirige en nuestro podemos espíritu. pregar o evangelho no Podemos espírito, predicar el para Evangelio en trazer el material Espíritu, para para edificação traer da el casa material de para Deus. la edificación de Amém? la casa de Dios. Esse é o Amén. Senhor. Oh Señor Jesús, Jesús es el Señor.